¿Qué es el chamanismo? ¿Me preguntas a mí? Sí. Bueno, hay muchas maneras de entender chamanismo y yo comentaré, sé que trataré de ser breve. La manera de entenderlo sería, es una metodología que te da acceso a través de los diferentes métodos chamánicos, te permite entrar a una realidad paralela a la nuestra, en la que encontramos seres que van a ser ayudas nuestras, seres que están en una realidad paralela que es espiritual. Que nosotros no podemos ver. Con mis ojos, como te veo a ti y veo a ustedes, no la podría encontrar. Entonces, por ello hablamos del método chamánico, que te da pasos muy específicos de cómo puedes entrar a esta realidad. Es realidad. No es algo que inventamos, no es algo que nada más vemos o que la mente dirige. Hay unas realidades paralelas a nosotros, que si te diriges arriba le llamamos mundo de arriba o mundo de abajo, dependiendo hacia dónde vayas con el paso, y en donde hay plantas, animales, cascadas, montañas, en fin, que se comunican, que tienen todo lo que existe en estas realidades. Está conectado con amor, compasión del que es, del creador o como queramos llamarle, y están para ayudarnos. Pero Entonces, es una realidad de mundos que existen, ¿en qué serían? ¿En otras dimensiones? Es una realidad de mundos espirituales. Y los seres que encontramos son seres espirituales que están conectados con la sabiduría y el poder del universo. Que no se materializan. Bueno, ¿cómo te diría? Para el chamán lo que ve es real. Así que el chamán que tiene animales con que habla, montañas, cascadas, formas humanas que llama maestros, es real. Los ve como yo te estoy viendo a ti, o los percibe, o los siente, o los conoce y los sabe. Estos seres solamente los puedes ver cuando estás en un estado alterado de conciencia. Algunos chamanes, el 15% de los chamanes del mundo, toma planta medicinal, planta sagrada, para cambiar el estado de conciencia y entrar a esta realidad. Pero hay un 85% de los chamanes de todo el mundo que solamente usa el sonido del tambor, de la maraca, para alterar el estado de conciencia y entrar a un nivel más profundo que el de meditativo. Por decirte algo, los que corren maratones, en un momento dado pueden empezar a ver, a tener visiones de otras figuras o de un animal. Los que hacen una respiración como la holotrópica, a través de la respiración, se encuentran pasando a los bordes de esta realidad. ¿Eso por qué? Porque el cuerpo genera una determinada sustancia. Porque no tanto, sino son más bien las ondas sonoras del cerebro que pasan de alfa a beta a teta y estás en un estado mucho más profundo que el de una meditación. Y entonces dicen que el chamán viaja con el corazón, lo que quieren decir, viajas con cualquier ser humano, tenemos la habilidad de entrar en estas otras realidades si tienes la opción de tomar una planta sagrada en comunidades indígenas, con chamanes indígenas, o tienes la opción, si ese no es tu llamado o no te atrae, de usar una metodología, unos pasos específicos para llegar a cambiar ese estado de conciencia y entrar a la comunicación con estos seres que son los amigos del chamán, los maestros y los que comunican ese poder, esa fuerza de sanar. O sea, que no estás hablando solo de energías, porque la energía la tenemos nosotros también, sino es una energía, lo que tienen estos seres, que tiene claridad, sabiduría
y poder de curarnos. Bueno, hacemos el punto para volver sobre la metodología, que me interesa que nos metamos un poquito más y que me cuentes cuáles son esos pasos a seguir para alcanzar esos estados alterados. ¿Qué es el chamanismo? Bueno, desde el punto de vista de lo histórico, es un conjunto, es un colectivo de saberes del cual se apropian un conjunto de personas elegidas por un fenómeno natural determinado. En los Andes puede ser por haber sido iluminado por un rayo, y a partir de eso y de su contacto con otras personas que saben y que son los poseedores de la información, adquieren un saber que distribuyen entre aquellas personas que lo necesitan. Digamos que el nombre actual y de entonces, del pasado, de quienes vos dirías chamanes, para nosotros los que estamos parados en el área andina tienen otros nombres. Es decir, hablamos de yatiris, hablamos de jampiris, hablamos de aculiris, hablamos de pacos, que significan en realidad personas que son las poseedoras del saber. Yachay, por ejemplo, es el verbo que en quechua significa saber, y eso significa que la persona que lo ejerce es aquella que tiene la posibilidad de sanar, de curar, de aconsejar, de llevar confort a las personas que lo necesitan y también actuar sobre determinados fenómenos que dentro de un colectivo determinado puede traer tristeza, desazón, como puede ser una crisis climática, una hambruna determinada, la falta de agua, una epidemia. A lo largo de la historia fue como perdiendo popularidad, yo diría injerencia. que todo lo contrario. Para los historiadores es muy difícil la detección de estas personas, precisamente porque a partir de la conquista y la colonización española este tipo de prácticas se convierten en prácticas prohibidas, en la medida de que precisamente, no por el arte de sanar, sino por lo que decía recién mi colega, sobre la comunicación con otros mundos que no son el mundo en que la religión católica permite el tipo de ritual o el tipo de simbología permitida. La comunicación con otros seres, con lo desconocido, se asocia a lo demoníaco y de alguna manera las personas que ejercen el saber son consideradas como heréticos, como brujas, y están sujetas, si bien no a la Inquisición porque los indígenas no lo estaban, a penalizaciones o a ir a los estrados judiciales para defender sus prácticas o por ser acusados de que sus prácticas no son las correctas. A pesar de eso se sostuvo en el tiempo y claro, y esas porque no es una práctica pública, claro. Es una práctica que se ejerce dentro del ámbito de lo privado. Y si bien lo que se denomina yamano y atiri ofrece su práctica generosa a todos los que lo necesiten, precisamente esas prácticas no se hacen generalmente a la luz pública o en los lugares de detección de la autoridad o de quienes no creen en este tipo de prácticas. Le pido a María José también tu definición de chamanismo. ¿Coincidís con lo que están contando? Coincido plenamente y yo te diría que para mí el chamanismo es conectar con aquellas fuerzas invisibles de todos los planos, todas las dimensiones, tanto externas como internas, ¿no? En un estado diferente de conciencia. Y todos los seres humanos tenemos esa posibilidad en realidad. Distintas técnicas se usan a lo largo de los años y de la humanidad, ¿no? De las técnicas vamos a hablar en un ratito, que tiene que ver con la metodología y eso que también ya mencionábamos. Vos decís que todos podemos, pero guiados, ¿no? Necesitamos un chamán cerca para poder llegar. Siempre es bueno tener un maestro, digamos, en este plano, porque es un guía, ¿no? Pero también todos tenemos un maestro interno y también todos tenemos una sabiduría innata que cuando podemos acceder a otros estados de conciencia, por ejemplo, simplemente con la meditación, ahí entonces podemos encontrar todo ese bagaje de sabiduría que está en absolutamente todo lo que es y existe. Bueno, ¿y qué pasa desde la antropología con el chamanismo? ¿Qué es el chamanismo para la antropología, Sí. me preguntan? Se puede definir como una de las búsquedas ancestrales por conexión con otros planos, otras dimensiones,
las fuerzas naturales, lo divino, digamos. En realidad es una capacidad innata en el ser humano, que es la posibilidad de ampliar la conciencia, no quedarse en el plano de la realidad ordinaria, sino... ¿Esto es una búsqueda propia, digamos, o de la naturaleza humana? ¿Es algo que se trae...? Digo que es una facultad. Pero no que todos tengamos la misma curiosidad. En las sociedades tradicionales, chamán o chamanas eran personas elegidas para eso, porque, digamos, si bien todos tenemos esa facultad potencialmente, y ahora en Occidente estamos como reivindicando esa capacidad, porque hemos restringido mucho nuestra conciencia al plano de la realidad ordinaria y hemos cortado los vínculos con lo sobrenatural, con lo sagrado, con lo espiritual. Y el chamanismo aparece como una vía muy habilitante para poder, podríamos decir, reconectarnos, religarnos, que es una necesidad contemporánea. Si vamos a lo ancestral, en las sociedades tradicionales indígenas, y el chamanismo se remonta al Paleolítico Superior por lo menos, no todos los miembros de la comunidad eran chamanes ni sí participaban de las prácticas y bueno, pero siempre la figura del chamán es una figura como distinguida, digamos, dentro de la comunidad, porque para ser chamán hay que ser convocado por fuerzas generalmente sobrenaturales, tener eso que se llama el llamado, la vocación chamánica, que no siempre las personas se sienten como muy dispuestas a seguir, porque es un camino duro, digamos que requiere mucho aprendizaje que a veces es con sufrimiento y con trances en donde se pone en riesgo la vida. Es un camino de iniciación, llegar a ser chamán, no cualquiera. O sea, no cualquiera, la quiero sumar, no cualquiera puede ser chamán. O sea, no es que uno dice un día, bueno, yo quiero estudiar y recibirme y ser un chamán. No es así. ¿La pregunta para mí? Sí, en función de lo que ella estaba diciendo. Sí, cómo no. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Somos diferentes acercamientos, pero estamos muy similares en lo que estamos diciendo. Yo diría esto: todo ser humano tiene la posibilidad de comunicarse a estas realidades, de encontrar maestros espirituales. Veo las bellas fotos que tienen en donde están las figuras chamánicas de los animales que ayudan al chamán, animales espirituales. Todo ser humano tenemos la posibilidad y somos capaces de conectar y de encontrar estos maestros. Mas no porque se va a esa realidad y encuentras seres de ayuda, te haces un chamán. O sea, estás teniendo acceso y entiendes, aquí tenemos una foto bellísima de una mujer y tiene 2 o 3 diferentes imágenes de animales que están con ella. La cosa y lo que estamos manifestando, lo que también estamos viendo aquí, es 2 o 3 animales hechos uno y también dentro de eso el ser humano. Eso ya es un chamán. O sea, el chamán tiene una formación en la comunidad primitiva, los ancestros, los ancianos, que eran los guardianes del conocimiento, tenían aprendices y enseñaban a aquellos que deseaban ser chamanes, porque en una comunidad naturalmente chamánica todos pueden leer las nubes, todos pueden hacer alguna función que es propia del chamán, pero no los hace chamanes. El chamán ya es un hombre, una mujer que se dedica, que tiene ya años de experiencia, no solo de conocimiento metodológico, porque ya hablé de la metodología, sino que tiene experiencia de palpar esos espíritus y es capaz de traer el poder de la fuerza del universo, del creador, de Dios, de que como cada quien lo quiera llamar, es capaz por su experiencia de traer a esta realidad, a estos seres que son espirituales, para que curen a una persona que está enferma o que está solicitando curación. O sea, ya es un ser que a través de los años
vive en comunicación. No es un monje, no es un ser que está dedicado de tiempo completo a orar por su perfeccionamiento, que es algo bellísimo, sino es un ser que está comunicándose, entendiendo el lenguaje de esos maestros, de esos espíritus que te pueden hablar literalmente o metafóricamente, y que no solo eso, sino al hacerse uno, va ampliando su posibilidad de contener ese poder, esa fuerza. De ahí que el chamán es capaz de hacer sanaciones que podríamos decir milagrosas, pero no es algo que se quiere hablar tan ligeramente, pero sí curaciones con mucha fuerza o traer información muy pertinente para resolver los problemas diarios de su comunidad. En tiempos modernos, en que ya no vivimos en las comunidades indígenas, sigue habiendo, yo viví 7 años y medio con indígenas, pero en tiempos modernos, en que las comunidades indígenas están más recluidas, hay personas contemporáneas como cualquiera de nosotros que tienen la posibilidad, volviendo a tu pregunta, de aprender la metodología y de convertirse en chamanes, que no se van a llamar ellos chamanes, sino que el practicante chamánico, que es como nos llamamos, tenemos estudios de la metodología, pero vivimos en una práctica continua de hacernos más unidos a estos protectores, a estos seres de gran conocimiento, para ofrecer un servicio y aliviar el dolor y la enfermedad que existen en nuestra realidad. Bueno, les propongo compartir un informe que preparamos sobre este tema que estamos hablando, sobre el chamanismo, y la pregunta que nos hacemos, ¿qué es básicamente? ¿Qué es el chamanismo? ¿Una religión, brujería o pura superstición? Es algo mucho más profundo, que se remonta a los orígenes de la humanidad. El chamanismo es una técnica ancestral por la cual el hombre se conecta con el mundo espiritual y comienza a dar respuesta al mundo medio. Esta práctica milenaria se encuentra en todas las culturas nativas. No importa la época ni el continente. Hay elementos que son constantes. El chamán logra curar a través del contacto con espíritus de la naturaleza. De ellos toma el conocimiento necesario para sanar. Son gente muy hábil, que saben, conocen los seres humanos y más o menos le dicen algo que tiene que ver con los síntomas que trae, ¿no? ¿Cómo pueden hablar los chamanes con plantas y animales? A través de estados alterados de conciencia. Las técnicas son diversas, pero el resultado es siempre el mismo: poder interactuar con los espíritus. El estado alterado de conciencia lo logra a través del ritmo de un tambor, de un sonido monótono del tambor. También en algunas comunidades originarias se ha utilizado las plantas, como la ayahuasca o el peyote. El chamán realiza viajes al mundo sobrenatural y se contacta con la esencia de plantas, animales y piedras. Considera que los espíritus son tan reales como cualquier ser vivo a su alrededor.
El chamán sale de su cuerpo, viaja al mundo de los espíritus, se conecta con ellos, le pide información sobre de qué manera tratar a algún paciente y vuelve. El chamanismo cree que todas las cosas en el universo tienen conciencia de su armonía con el resto, pero el hombre es una excepción. Por eso debemos aprender de la sabiduría de los otros seres. Una manera de acceder a ese conocimiento es tener contacto con nuestro animal de poder. Incorporar el espíritu de un animal me va a aportar algo más a la sabiduría que el hombre tiene comúnmente. Los animales de poder le transfieren su fuerza esencial al enfermo. Para algunos son un reflejo de nuestro yo más profundo. Suelen representar las cualidades que necesitamos en este mundo, pero que normalmente tenemos ocultas. Y los animales de poder son espíritus maravillosos. Todos los animales son poderosos, ya que tienen una sabiduría innata. El chamanismo quedó marginado por las religiones monoteístas. En Europa y América sufrió la persecución de la Iglesia. Sin embargo, aún sobrevive incluso en las ciudades. Occidente vive hoy una revalorización de estos conocimientos milenarios y muchos profesionales, como psicólogos, utilizan parte de sus técnicas para curar. El chamanismo urbano cambia con algunas técnicas, pero en sí va hacia el recupero del alma también. ¿Dónde radica la fuerza de los chamanes? ¿Realmente tienen contacto con el más allá? ¿O curan por la fe y la sugestión? Bueno, creo que tenemos que retomar la pregunta del final, ¿no? ¿Curan por fe, por sugestión? ¿Curan? Bueno, es evidente que sí, porque su vigencia transcurre desde prácticamente, como dijo mi colega, desde el Paleolítico superior hasta la actualidad. Todas las actividades humanas, con el correr del tiempo, porque son históricas, son culturales, cambian, se modifican en función de las necesidades de los grupos humanos a los que pertenecen. Por lo tanto, las prácticas de los chamanes de hoy quizás no son las mismas que las de los chamanes del pasado, y las necesidades del mundo contemporáneo distan de ser van cambiando también. Exactamente lo mismo, no son las mismas que las prácticas del medioevo o de la modernidad temprana. De todos modos, hay patrones comunes que se mantienen, es decir, y depende de los ámbitos de radicación, de la metodología del chamán y del chamán mismo, y de sus nombres, conforme a las comunidades en que pertenecen, utilizará distintos animales, distintas fuentes de acceso al poder y de la distribución de su sanación. En los Andes será, por ejemplo, la interpretación de algún fenómeno, o por ejemplo a través de la lectura de las hojas de coca, la utilización del sebo de llama o de sangre de llama para sanar, de las plantas medicinales que desde época ancestral manejan determinadas comunidades y que se utilizan en la denominada medicina no tradicional. Pero por sobre todo lo interesante en esto es la transmisión de ese saber de generación en generación, y no necesariamente desde el punto de vista familiar o del parentesco real. No hay una transmisión de esos saberes que tenga que ver muchas veces con los vínculos primarios, sino que, como se decía aquí, hay todo un mecanismo de recepción de símbolos, de signos, a través del cual quien deviene el chamán se le confiere ese poder, el cual lo acumula y lo ejercita, y de alguna manera sus buenas obras hacen a su confianza y a su confidencialidad. Hoy vos tenés chamanes que no solamente están en el campo, como se decía recién, hay chamanes que actúan en el mundo urbano y que responden a las necesidades no de la comunidad a la que pertenecen, sino de personas que se acercan a ellos en búsqueda de confort,
en búsqueda de solución de problemas que pueden ser desde una enfermedad, desde una angustia, de la desesperación, de un amor no correspondido, desde un negocio mal habido. Vos justamente aplicás algunas técnicas chamánicas para atender. ¿Cuáles son las consultas por las que van? ¿Tienen que ver con esto que decía ella, por ejemplo, porque vivís acá en la ciudad? Sí, digamos, las consultas son variadas como cualquier persona que se puede acercar a un terapeuta, ¿no? Claro. Es decir, yo trabajo en el ámbito del counseling, ¿no? Y a partir de ahí y de otras terapias acompaño a la persona a encontrar su propia sanación, ¿no? Porque en realidad es esto, es conectarse con el alma de la persona, conectarse con lo más sutil de la persona y desde ahí trabajar juntos. Esto sería. ¿Y trabajas con los animales de poder? Sí. ¿Qué son los animales de poder? Bueno, precisamente te podría decir que son fuerzas, aspectos, esencias de la naturaleza misma, ¿no? Cada animal representa un aspecto interno, una fortaleza que uno tiene que desarrollar en sí mismo. Los animales nos enseñan muchísimas cosas, no basta ver un animal y darse cuenta cómo viven, cómo se mueven, sus fortalezas, sus características, y realmente el ser humano puede aprender mucho de los animales. ¿Y cada uno tiene un animal de poder o es...? Bueno, no sé si yo soy muy experta en eso para contestarte, pero yo particularmente tengo más de un animal de poder, pero y creo que todos los seres humanos en realidad, que no es lo mismo que los animales de compañía que van surgiendo, digamos, en cada momento. Pero bueno, calculo que eso te lo va a poder contestar más. Sí, le vamos a preguntar después a Alicia, pero te quería preguntar el tema de la sugestión. ¿Cómo es que cura el chamanismo? ¿Hay sugestión también un poco de parte de la persona que va a ser atendida por un chamán al momento de la consulta? Y me parece que el término sugestión es muy occidental como para aplicarlo a la curación chamánica, y que tiene un dejo un poco de suspicacia respecto de la verdadera curación, como decir, bueno, es una cosa que... Como que descalifica. Descalifica, exactamente, lo que realmente está pasando. Antropológicamente el fenómeno chamánico ha sido bastante difícil de abordar, porque realmente yo creo que la cosmovisión chamánica, la cosmovisión indígena en general, desafía los parámetros cognitivos de Occidente y de los investigadores y por lo tanto los antropólogos, historiadores o psicólogos que han tratado de comprenderlo estrictamente desde una mirada, digamos, de los parámetros occidentales. En el fenómeno de curación chamánica yo creo que pasan muchas más cosas que nosotros... La medicina no reconoce nada de lo que es curación chamánica. No, la medicina... Tradicional... Ortodoxa no. No. Y te diría que la antropología también, por ejemplo, es un tema que ha abordado poco. Creo que tiene que ver con esto, que realmente tenés que entrar en otra visión de mundo para poder entender lo que está sucediendo, porque si lo mirás desde la visión occidental no entendés nada, o te quedás en una cosa muy superficial y descriptiva, o reducís ese fenómeno para tratar de adaptarlo a nuestras propias categorías, por ejemplo lo de sugestión. En realidad yo creo que es mucho más rico lo que sucede en una curación chamánica, incluido una parte de misterio que no podemos llegar a captar. Y si querés llamar sugestión a, digamos, la transferencia que puede haber de confianza entre el chamán, el practicante, el oficiante y el paciente, y también es parte, digamos, pero en una sociedad tradicional no se cuestiona esto de la sugestión, digamos, es muy aplicable a Occidente. La persona que tiene una dolencia y que va a buscar un chamán en una sociedad tradicional sabe que lo va a curar, digamos. No está pensando, va con dudas, no va a ver qué onda. Duda, digamos. Esto es una cosa propia nuestra que desconfiamos y que y que siempre estamos como poniendo a prueba.
En definitiva, hay que entenderlo desde la visión, desde lo que es la cosmovisión del chamanismo, que es una cosmovisión que se basa en la idea de que el mundo es energía, por ejemplo, son fuerzas, no solamente es materia, sino que básicamente es un fluido, es un mundo fluido. Entonces, esta posibilidad de ir a otras dimensiones también es algo fluido, digamos, y esta posibilidad de transmutarse, de que aparezcan fuerzas con formas animales o con formas vegetales o minerales, de que la persona pueda consustanciarse o intercambiar energía con esas otras fuerzas, es totalmente aceptable. No hay esta concepción del yo, por empezar, de la materia, de lo sólido, del ser, ¿no? Es una concepción mucho más dinámica, más fluida, más sinestésica. El fenómeno es mucho más complejo, te diría, ¿no? Y también, bueno, hay distintas concepciones sobre lo que es curar, pero en líneas generales hay muchas formas de curación chamánica. La pérdida del alma y la recuperación del alma. Eso lo vamos a ver, tenemos un informe también sobre eso. La intrusión de elementos negativos, por supuesto, dentro de la concepción chamánica está la existencia del bien y del mal y la posibilidad de que haya alguien que te hace un mal y que el chamán es el encargado de extraerlo del cuerpo del paciente. Pero en líneas generales se instaura dentro de se inscribe dentro de una concepción de lo que es la enfermedad o la salud, una concepción de la salud como el equilibrio. Entonces, yo diría que el gran objetivo de la sanación o de la curación chamánica es equilibrar los distintos planos de la persona. El animal de poder. ¿Tenemos cada uno un animal de poder propio o podemos tener muchos? ¿Cómo es? Mira, en muchas culturas se entiende que cuando nace un niño que entra a esta realidad, viene con un animal de poder, que es un animal protector. Muchas veces se convoca al chamán y el chamán solo viene a descubrir cuál es el animal protector de esta persona. La función en las comunidades nativas, donde existen los chamanes, que todavía las encuentras, es lo más normal que el chamán vaya y diga el animal de poder es el tigre, el águila, el león, y que el niño crezca sabiendo que es su protector. El animal de poder se encarga de protegerte, de proteger el sentido que tiene en un niño, en un adulto, o aún en los practicantes chamánicos actuales, que encontramos. Nosotros no vemos al animal como algo que es mío y que está en mi terminología psicológica. El animal es un ser que está separado a mí, pero con el cual yo me puedo comunicar y puedo inclusive hacerme uno con él. Y la función del animal es mantenernos sanos, mantenernos protegidos desde que no nos caigamos hasta de que si hay, lo que mencionaba, si hay alguna emoción fuerte en un lugar, nos podemos contaminar y se hace una intrusión interna localizada que te causa un dolor físico. Entonces, si tú estás protegida por el animal de poder, tú puedes ir a cualquier lugar, aún de energías muy cargadas, puedes ir a un servicio de una persona que acaba de pasar acaba de dejar el alma, el cuerpo, puedes ir a un juzgado en donde hay, etcétera, etcétera, y no vas a contaminarte de la tristeza, no vas a contaminarte del dolor, porque el animal se encarga de mantenerte fuerte. Así como tenemos un maestro en forma humana, espiritual también, que tiene otra función. Él está o ella está nos comparte el poder, nos ayuda a sanar, pero también nos da gran consejo. Nos lo dan. ¿Y cómo se hace para saber cuál es el animal de poder de uno? Hablando de metodología, que parece que tenías interés.
Mira, en la metodología que yo conozco, creada por un famoso antropólogo, Michael Harner, que ha hecho 50 años de no solo investigación científica, sino que se ha entrenado con chamanes de todas las culturas del mundo, ha investigado más de 500 culturas y ha visitado muchísimas. Hay una metodología muy sencilla. O sea, ¿cómo puedes entrar a la realidad no ordinaria donde puedes encontrar un animal? ¿Te imaginas? Al principio es una imaginación, más no lo siguiente. Recuerdas, me corrijo, no te imaginas, recuerdas, por decir algo rápido, un agujero en un árbol, que viste ahora o lo viste cuando eras niña, algo que fue real. Entonces, ayudada por el sonido del tambor, que lo escuchamos en el magnífico documental que hicieron ustedes, me encantó, el tambor te ayuda a cambiar el estado de conciencia. Los chamanes tibetanos, los chamanes de Siberia dicen que el tambor es el caballo que te ayuda a salir de esta realidad a transportarte a la otra. Te metes por el hoyo del árbol que está conectado como un tubo y vas con intención de descender al mundo de abajo. Eso lo haces voluntariamente. Ves el árbol, lo conociste, te metes y sabes que va a estar conectado como a un tubo. Te deslizas y de repente ya estás o en un desierto o en el agua, en el mar, en el lago o en la montaña. Ahí, cuando sales de ese tubo, de ese túnel, de esas raíces, estás en lo que llamamos el mundo de abajo. Ahí vas y buscas a un animal. Pongo un ejemplo, también hay animales en el mundo de arriba. Y vas con la intención, busco a un animal que sea mío, personal. Y entonces aparece, y si no aparece, tú tomas acción. Y empiezas a andar, lo buscas. Cuando veas un animal, hay que cerciorarse y decir, ¿eres tú mi animal? Pueden emplear lenguaje y que te digan sí. Pueden emplear lenguaje corporal y que te digan sígueme. Puedes tú saber, tener ese conocimiento interno en el que sabes si es. Y de ahí empieza tu conocimiento personal de ese animal, con el cual cuantas veces desees lo visitas. Todo esto se hace con el sonido monótono que tiene un tamboreo que son 205 a 235 tocar el tambor por minuto. O sea, bam, 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 bam. Ese actúa en las ondas sonoras del cerebro y te va llevando a un estado. Te va llevando a un proceso más profundo de meditación que facilita lo que llamamos el viaje chamánico. ¿Y qué es lo que vos decías que es el estado alterado de conciencia? Llegás a un estado alterado. Llegas a un estado alterado de conciencia. El tambor, que puede tocarte, hay cintas para eso, o en talleres lo tocamos nosotros, te va a llamar de regreso, va a tocar, parar de llamar, pam, 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 va a tocar, pam, 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 dice, ojo, hay que regresar, te regresas de la misma forma y es parte de la metodología. Te regresas a tu punto de partida. Y si entraste por ese agujero, salís por el mismo. Sales por ahí y ya traes aquella parte de ti que viaja, si le queremos llamar conciencia, si le queremos llamar como sea, la traes a ti y ya te sientes que estás aquí. Esto es un breve, rápido... Sí. Un método para llegar a tu animal de poder. Sería ese tu animal de poder el que te para encontraste. llegar a la realidad del mundo de abajo. Si fueras en dirección al mundo de arriba, hay otros pasos metodológicos muy, muy sencillos. Y también te puedes encontrar con un animal de poder arriba. En el mundo de arriba, en el de abajo hay animal, en el mundo de abajo y arriba hay maestros. Y además tienes cascadas, plantas, montañas que te hablan y que te ayudan. O sea, por eso el chamán tiene el concepto de que todos pertenecemos a una red en el que toda la humanidad estamos conectados, unos
con otros. De ahí que lo que hacemos positivamente repercute positivamente en toda la web, en todos los humanos, pero los animales, las plantas, todos formamos lo que es nuestra realidad. Si nosotros ponemos algo positivo, redunda positivo. Si ponemos negativo, redunda negativo. Correcto. Pero todos somos parte, perdón que se me seca pertenecemos, a esa web, a esa comunidad que no estamos solo los humanos, sino están los animales, las plantas, que con ellos también podemos hablar sin tener que ir al mundo de abajo a arriba. El chamán aprendió la medicina primitiva hablando con esta hierba y a ver qué me dice y para qué sirve y para qué la puedo yo emplear. Es para comer, es para medicina, dado que la concepción chamánica es de que todo lo que está vivo tiene espíritu. Por lo tanto, nos podemos comunicar. Ahora vamos a ver este informe, después vamos a hablar de esto del espíritu y también creo que vos mencionaste un poco esto de cómo se cura si el espíritu se va y vuelve, ¿no? Algo así planteabas, ¿no? Sí, en la curación chamánica. A mí me interesa hablar de eso porque es en lo que hemos estado en estos días, precisamente. Vemos curación chamánica, el informe que sigue y hablamos. Curaban cuando no existían los médicos y aún hoy muchos acuden a ellos en busca de ayuda. Los chamanes no solo aplican su conocimiento sobre hierbas, también trabajan sobre el aspecto espiritual de la persona. El chamán considera que cualquier enfermedad provoca el desprendimiento del alma. Por lo tanto, podemos tener desprendimientos parciales del alma. ¿Qué nos enferma? Cualquier evento que nos impacte negativamente. La pérdida parcial del alma sería un mecanismo de autoprotección. Nuestra esencia nos abandona para que no sintamos del todo el dolor, pero no podemos estar así por mucho tiempo. Por eso el chamán nos reconecta con nuestro poder espiritual. El chamán va en busca de esta alma, la sana y la incorpora otra vez en el cuerpo de la persona. Si el cuerpo está por completo unido al alma, somos más conscientes de la realidad y sabremos qué cambiar en nuestras vidas para sentirnos mejor. El chamán considera que cualquier enfermedad que ha tomado mi cuerpo es una instrucción. Por lo tanto, con una práctica muy conocida que es la de la succión, el chamán saca esa instrucción, ese dolor, esa enfermedad. Las intrusiones no son espíritus malignos, tan solo están mal ubicados. Por eso el chamán debe sacarlos y devolverlos a la naturaleza. Suelen manifestarse en enfermedades localizadas. ¿Cómo logran estos seres a nuestro organismo? Al parecer, con los malos pensamientos. La curación chamánica tiene muchas técnicas, es decir, que va hacia lo profundo del ser, recuperar el alma. Una de las técnicas más comunes es el uso de plantas maestras. Sus efectos alucinógenos pueden tener efectos terapéuticos. Permiten un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser. Ellos consideran, los que están en la parte del Perú amazónico, que la planta tiene vida y la planta te guía. Las plantas maestras no solo son usadas para conocerse a sí mismo, a veces son aplicadas en pacientes especiales, casos difíciles para la medicina tradicional. En el tiempo que el SIDA era grave, se trabajaba con guachuma, que permitía que la persona entre y no se deprima.
En aquel momento si deprimía, digamos, actuaba la enfermedad, ¿no? Los ícaros son cantos curativos. Los pacientes entran en un estado profundo de relajación y el chamán les transmite su energía para curarlos. Son los cantos que le realiza a la Madre Naturaleza para que ese espíritu de la Madre Naturaleza se incorpore en ese momento de transmisión de sanación. Los chamanes también recurren a la terapia con cristales. Cada piedra tiene cualidades especiales que podemos aprovechar. Primero las limpian y luego las programan. Les imprimen con la mente la misión que tienen con el paciente. Las piedras contienen sabiduría, son las abuelas de la Madre Tierra, por lo tanto en ellas se graban la memoria de todos los habitantes del planeta y del planeta mismo. Mientras la medicina occidental avanza, mucha gente aún confía en la sabiduría ancestral. ¿Qué hay detrás de la curación chamánica? Bueno, ¿cómo se da entonces la curación chamánica dejando, yo decía, como dejar de lado lo de las plantas maestras que algunos utilizan, otros no? Sí, mira, como nosotros entendemos la curación chamánica, es que el chamán cura el aspecto espiritual de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que si la sintomología, lo que le pasa a cualquiera de nosotros los humanos, tiene relación con su alma, con su espíritu, el chamán puede ayudar a la persona. Y por lo tanto el chamán entiende que hay una serie de profesionales que se encargan de la salud del ser humano. Por lo tanto, no dice yo puedo curar todo, porque no puede el chamán curar absolutamente todo. Es un error. Solamente tiene la preparación de curar con la ayuda de sus espíritus, que tienen el poder de sanar, haciéndose uno con sus espíritus, puede hacer el diagnóstico, o sea, ver esta situación, estos problemas de salud, estos problemas psicológicos, estos problemas de mala suerte, se refieren a algo que le sucede a la fuerza vital de la persona, a su espíritu. Entonces, los espíritus del chamán harán muchas de las curaciones que se mencionan en el muy buen documental, son curaciones que hacían los chamanes ancestrales y que hacemos los practicantes chamánicos contemporáneos. Pero no, o sea, hay como entrenamiento para poder hacer la extracción que se hablaba, entrenamiento para hacer recuperación de alma y demás. O sea, vamos perdiendo un poquito el alma cada vez que nos enfermamos. No, en realidad, como lo que nosotros entendemos es lo siguiente. Cuando hay un evento traumático, que puede ser de diferente nivel el trauma, una parte de nosotros, una porción de nuestra alma sale. ¿A dónde sale? A la realidad espiritual y deja a la persona incompleta. Y lo que sucede puede ser un accidente de avión que yo tuve y una chamana me lo diagnosticó y me lo curó. Bien, me dijo, tienes pérdida de alma. Yo entonces no sabía chamanismo, esto hace 35 años. Bien, puede ser un evento, por ejemplo, que tuviste un accidente, en mi caso de avión, que puede ser algo emocional, tu corazón se rompió, una pérdida de un ser querido, puede ser algún abuso, puede ser en cualquier nivel que la persona haya sufrido un trauma, que no tiene que ser un trauma grandísimo, puede ser algo leve, pero que a esa persona, al alma de esa persona, le causó un dolor. Una porción puede salir. No toda la enfermedad se refiere a pérdida de alma,
solo a los aspectos traumáticos, principalmente emocionales, psicológicos y espirituales. Por decirte algo, tienes un accidente de carro, de automóvil o lo que sea, se te rompe un hueso. Quizá ahí lo primero que hay que hacer es llevarte al doctor a que te vea. O sea, no es cierto que llévalo solo al sañán y el chamán va a hacer todo. En realidad no. Ahora, si el susto de ese accidente te hace perder, te causó pérdida de alma, entonces es cuando después de estar con el médico vas con el practicante chamánico a que recupere la porción que y se hace mediante un viaje chamánico a la otra realidad. Querías aclarar algo, me dijiste, Ana María. Quiero decir algo. Sí, quería aclarar el uso de la palabra alucinógeno, que desde la antropología está muy cuestionado y se sigue utilizando aún en medios académicos, pero mucho así en términos públicos, y que está tan cargado de connotaciones de vuelta tan occidentales. Sí, como es una connotación negativa en realidad. Y además cuando se habla. Connotaciones occidentales y negativas, sobre todo en este caso, no solamente con una implicancia, digamos, de desvalorización, sino de tergiversación, diría yo, porque realmente no da cuenta de lo que significa la ampliación de la conciencia. Sí, es como desde el prejuicio, ¿no? De la sensación a lo mejor el primero uso que la palabra alucinación es un término que viene de la psicopatología, así que está homologando indirectamente un estado de trance chamánico a un estado patológico, que eso fue lo que la antropología consideró hasta prácticamente la década del 60, en el siglo XX, que los chamanes eran alterados mentales, eran locos, eran psicóticos, hasta que se pudo comprender que la ampliación de la conciencia no era necesariamente pasar a un estado psicótico. Y sigue habiendo muchas rémoras en el lenguaje. Estado alterado también es más suave, pero igual. Indirectamente estamos diciendo hay un estado normal y los otros son alterados. Modificación de la conciencia, psicoactividad, ampliación de la conciencia para mí son como más correctos para explicar el fenómeno, pero también tratando de ponerse más en la visión de las culturas originarias, nativas. Se trata de plantas o de estados, o las plantas son un instrumento en definitiva, puede ser el toque del tambor, puede ser la danza. Que te va llevando a... Hay muchos medios para acceder al estado de trance chamánico. Te quería preguntar, Ana María, si vos también coincidís con esto de la aclaración del término alucinógeno. Totalmente, sí, absolutamente. Y estaba pensando en parte de lo que dijo Alicia respecto de la sanación y de la curación del espíritu, ¿no? Imagínate que transportémonos nuevamente al mundo que nos toca vivir, al mundo occidental, donde todo este lenguaje que nosotros hemos expresado en esta reunión parece proceder de mentes que no estamos ubicados dentro de una racionalidad tipo, dentro de la racionalidad determinada o del deber ser, por decir algo. Entonces, los historiadores, por algún lado, ¿cómo recabamos esta información que aquí las colegas nos acaban de ilustrar? Es muy difícil encontrar la descripción de una sanación chamánica per se como un acto de la vida cotidiana o de la vida práctica. El acto está tergiversado y ocultado dentro de la historia bajo el parámetro de un juicio que se le hace a un sanador cuando no obtuvo los resultados esperados por alguien que, procedente generalmente del mundo occidental, del mundo español, envió a algún paciente o dio fe de que podía ser sanado desde el punto de vista físico, no espiritual, una persona, y que tras ese fracaso la persona no solo es interpelada, sino penalizada y hasta cierto punto condenada, ¿no?, por la justicia, en un plano y un nivel que no es el que se ha movido para explicitar y dar curso a esa sanación. Entonces me interesa mucho esto de los planos en los cuales hemos hablado aquí, y por sobre todo tomar al chamán o al sabio moviéndose dentro de un mundo de mediaciones, porque es un gran mediador. Te quería preguntar, María José, el tema de justamente por lo que plantea ella, si vos sentís por lo que practicás, por lo que ejercés, por lo que haces, el prejuicio, y si tuviste y te han dicho mucho, bueno, pobre, está loca. Claro, que me imagino que es como
Es como decirlo de si las plantas son alucinógenas desde el término, desde el lugar despectivo, ¿no? Bueno, sí, digamos, yo quisiera dar un ejemplo para que la gente que por ahí estamos hablando de tantos planos de conciencia y de tantos cuerpos diferentes y de tantas dimensiones, y quizás suena como raro, ¿no? Y pensemos por un minuto que todos tenemos pensamientos, todos tenemos sentimientos. Sin embargo, yo siento mi sentimiento y mi pensamiento, pero no puedo ubicarlo físicamente. Sin embargo, está. Entonces, esto es